Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Es un placer para nosotras compartir con ustedes este espacio y queremos agradecer tu compañía por las frecuencias de Radio Educación, el 1060 de AM o el 96.5 de FM, también las redes sociales, Facebook y YouTube. Saludamos a quienes nos escuchan vía podcast en iVoox o en Spotify o el sitio de descarga de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Te saludamos con mucho gusto, Edith Rojas y Ángeles Medina. Así es, Ángeles, bienvenidas nuevamente a este programa. Sex Mujeres es un espacio dedicado a todas ustedes que han logrado abrirse paso en diversos ámbitos. Y en este programa vamos a compartir juntas desde propia voz reflexiones y experiencias sobre la sexualidad y nuestra vida como mujeres. En esta emisión vamos a platicar sobre stand-up, mujeres y feminismo con una escritora, activista, feminista, actriz, comediante y fundadora de un proyecto pionero en México sobre stand-up feminista. Únete a la conversación y descubre de quién se trata. Recuerda, la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprobvozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Así es como puedes ponerte en contacto con nosotras. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, déjanos un comentario, una pregunta o sugerencia, queremos conocer tu opinión. Y mientras te animas a mandarnos este mensajito, queremos dar la bienvenida a Itzel Arcos. Ella es escritora, actriz y activista egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se dedica al teatro testimonial con especialización en la comedia y la literatura autobiográfica con enfoque feminista. Ha impartido talleres de teatro, autobiografía y realización de monólogos en diversos espacios e instituciones, por mencionar algunas: el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México también, el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Red de Faros, el Centro Cultural Futurama, el MUAC de la UNAM, el Festival Internacional de Cabaret, así como distintos colectivos y asociaciones feministas. Itzel Arcos es creadora del proyecto Stand Up Feminista MX desde octubre de 2017, el cual tiene como principal consigna usar un formato humorístico del stand-up para dar voz a las distintas visiones de las mujeres desde el humor. También ella es fundadora de Guanitumayo Producciones, productora enfocada en impulsar el teatro testimonial, la literatura autobiográfica y el stand-up con perspectiva de género
género y diversidad. Itzel, agradecemos tu compañía en Radio Educación y la confianza en este programa, Sex Mujeres, para platicarnos de tu trayectoria y por supuesto de estos proyectos de los cuales tú eres fundadora, en principio el Stand Up Feminista MX y también Guanitumayo Producciones. Bienvenida. Muchas gracias, pues aquí muy emocionada de compartir pues mis haceres, mis quehaceres y mis queveres. Qué gusto tenerte aquí. Así es, Itzel. Y bueno, decirles que a lo largo de la historia a las mujeres se nos ha prohibido dedicarnos a ciertas profesiones u oficios y hasta se nos ha negado entrar a lugares que se han considerado solo para hombres. Durante décadas nos hemos sentado como público a escuchar chistes sobre suegras, las esposas controladoras o la supuesta rivalidad que hay entre nosotras las mujeres. Ahora las cosas están cambiando, las mujeres ya no solo se ríen en la mesa, ahora se están subiendo a los escenarios, agarran el micrófono y convierten las verdades más incómodas en el mejor material de comedia. Así es, Edith, y en este caso el stand-up feminista es una corriente de comedia que utiliza el humor como herramienta de activismo y crítica social. En México y también en Latinoamérica, este género se ha convertido en una alternativa indispensable frente al humor machista tradicional y se ha consolidado como un espacio para que las mujeres tomen la palabra, cuestionen estereotipos de género, denuncien la violencia simbólica y compartan vivencias propias. Y con todo este contexto, Itzel, queremos pues preguntarte cómo se define este stand-up feminista, pensando que, bueno, eres egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y pues, ¿cómo llega a tu vida también el stand-up? Pues yo hago teatro desde hace muchos años y mi carrera base, ¿no? Mi carrera académica, pues es de letras hispánicas, entonces para mí hacer stand-up fue como un buen lugar para el entrecruce de ambas carreras. Y bueno, además el lugar donde yo aprendí stand-up y el método donde yo aprendí stand-up era muy apegado a la escuela más tradicional del stand-up, que viene de Inglaterra y que tiene que ver con pues, la tradición real de Inglaterra. Entonces yo aprendí el stand-up como una pues una disciplina escénico-literaria, donde el texto es la base. Okay. Entonces escribir es la base. Ahora, el enfoque que yo le he dado desde mi formación, pero bueno, también mi visión, es una forma literaria escénica de acercarse a sistemas de pensamiento. Obviamente el pensamiento es el que yo trabajo, es el feminista, pero pues es un gran formato para jugar con todo tipo de sistemas filosóficos, políticos y demás. Y además algo que me interesa mucho es que haya un orden en el discurso, ¿no? O sea, que no solo se hable por hablar y que haga una diferencia, ¿no? Con esta escuela, este estilo que creo que es el más conocido, que viene mucho de, pues, el cuentachistes, ¿no? Que es como ser graciosa o gracioso a fuerzas, o forzado, o donde ser gracioso o graciosa es como el objetivo. Y me parece que el stand-up se presta para muchas cosas, incluso para cuestionar qué es lo gracioso. Entonces, pues ese es mi enfoque, y en stand-up feminista MX, pues además partimos de la premisa feminista de que lo personal es político, y el autoconocimiento, o sea, el autoconocimiento pues, con base en lo que se escribe. Esas son las premisas de este método, de esta visión que lo hace diferente a otros. ¿Y en qué momento de tu vida, Itzel? Ya sabemos que llevas mucho tiempo dedicándote al teatro, pero ¿cuál fue el punto de partida para que tú pues te dieras cuenta de que las tragedias o las vivencias en tu día a día podían convertirse justamente en un acto cómico arriba del escenario y sobre todo con este tinte feminista? Pues yo soy una sobreviviente, o sea, soy una sobreviviente de violencia feminicida. Yo viví en una historia de abuso, pues, hasta mis 19 años, que pude como zafarme de esa historia de abuso. Bueno, no zafarme de la historia, ¿no? Sino del abusador. Entonces, pues, mi vida estuvo mis años formativos estuvieron atravesados por mucha violencia. Y pues yo creo que el sentido del humor, del que yo siempre hablo como una percepción, o sea, como una forma de percibir el mundo así tal cual, como un sentido, como el tacto, como el olfato, etc.
lo que hace es como abrir grietas dentro de ti como para poder, no sé, como para poder encontrar pues el absurdo, ¿no? De lo que vives. Entonces a partir de ese absurdo pues hay como, al menos hay la posibilidad de mover, ¿no? Los órdenes simbólicos de la violencia, de cambiar los significados. Y pues yo creo que esa ha sido como, pues sí, como la ruta por la que yo me dediqué al sentido del humor. Además, algo que es bien interesante es que la mayoría bueno, o sea, mi familia es muy violenta, pero también es muy chistosa. Y yo pienso que es chistosa porque es violenta, o es violenta porque es chistosa, no lo sé. Pero, pues no sé, o sea, eso fue ahí, es como esto de que te dan y te quitan. Uh-huh. Entonces, pues de alguna manera esa, como hay sentido del humor extraño, que también se mezclaba con tanta violencia, pues me sirvió. O sea, las vivencias funcionan para este tipo de stand-up. Yo, hasta ahorita que tú estás comentando esto, que hay que estudiar, que hay escuelas de stand-up, pues yo creía que las personas que hacen stand-up, porque algunas son muy malas, la verdad, es que pues era como que les nacía, como que eran chistosos de nacimiento y entonces llegaban. Lo cierto es que mucho el stand-up, si bien no es una crítica, a veces es una burla hacia situaciones que nos pasan o que le pasan a estas personas, que eso se convierte en algo como que llama la atención de la gente. No sé hasta qué punto este tipo de comedia, por así decirlo, sí podría cambiar los pensamientos, ¿no? De estas personas que los escuchan, porque el stand-up que yo he digamos, escuchado, que insisto mucho, de esto no me gusta, es como de generalmente hombres o también mujeres que son muy violentas con otras mujeres, al referirse de nuestros cuerpos, de nuestra preferencia sexual, y que al final para mucha gente es chistoso, ¿no? Que de una u otra manera creo que también puede ser una puerta para promover la violencia incluso hasta las mujeres. Tú tienes otra perspectiva, nace acerca de tus vivencias, pero ¿tú consideras que sí realmente se cambia un chip en la gente que te escucha? ¿Te ha costado trabajo que te acepten este tipo de stand-up? Pues sí cuesta trabajo, porque pues justo como dices, ¿no? El humor dominante o las premisas del humor dominante, me refiero a dominante en lo público, en las plataformas de producción y demás, pues es este humor que objetiza a la víctima, ¿no? Que juega con las víctimas y no con los victimarios, que pues ya sabemos, ¿no? Racista, homofóbico, lesbofóbico, etc. Entonces, obviamente esta propuesta que además justamente pues desde el inicio, ¿no? O sea, a mí cuando está este mito de que hay que hacer stand-up porque eres chistoso, bueno, ¿chistoso para quién? Exacto. ¿No? O sea, sí. La verdad es que el humor es algo totalmente referencial, es muy subjetivo, no hay humor, no hay humor universal, no hay comediante universal. Hay plataformas que tienen más poder, ¿no? Mediático, económico, eso es cierto, y también hay líneas de pensamiento que funcionan más a la sociedad, ¿no? O sea, obviamente no funciona reírnos de los empresarios, ¿no? Y también estaría prohibido. Entonces, no te contratan. Y no te contratan. Entonces, pues si no te puedes reír de los empresarios, pues entonces burlate del personaje del naco y del que maneja el camión, o sea... O de tu propio público, ¿no? O de tu propio público. Me ha tocado justamente ver ese tipo de espectáculos que de manera personal, yo les contaba fuera del aire, que desde muy chica empecé a trabajar y me empecé a mover en ese ambiente, pero era con payasos y con personas que llevaban eventos hacia la infancia, o sea, imagínense, eventos para la infancia. Y casi todos los shows montados por payasos o payasas, pues sí traían una carga misógina y violenta. Después de varios años de estar trabajando para varias personas que se dedicaban o se dedican actualmente, ¿no? a las fiestas, uno de los payasos con los que más colaboré es que se mete a estudiar lo del stand-up. Empieza él a formarse, pero aún así había todavía esta carga, ¿no? Esta carga de violencia. Entonces, casi en todos los momentos, en todos los shows,
se hacía burla hacia alguien del público, por ejemplo. Entonces, eso a mí me hace pensar en el impacto que puede tener en la vida de esa persona cuando frente al público, ¿no? Te agarran ahora sí como de bajada, como dicen, y toda la gente se ríe. Entonces, más allá de dejarte un mensaje, seguimos en esta convivencia de estarnos burlando de la otra persona o también opinando sobre sus características, de cómo es. Que obviamente con lo que tú nos estás platicando, o sea, el stand-up no es eso. La perspectiva del stand-up cambia en mí cuando entro a la licenciatura de Comunicación y Cultura y conozco a una agrupación que se llama Tesón Clown, que son un grupo de chicas y chicos que se formaron justamente en la carrera de Arte y Patrimonio, si no me equivoco. Entonces, bueno, empiezo a ver otro tipo de trabajo, porque escribían mucho. Ahorita me hiciste recordar que ellos escribían, ¿no? Sus cosas, sus vivencias, y también se tardaban tiempo en montar un show, por ejemplo. O sea, ya es algo más trabajado, pensado. No conozco totalmente la corriente, pero justamente tienes que prepararte para que eso que tú vas a presentar frente al público sí realmente ayude, como tú lo decías, Ángeles, y no te deje un mal sabor de boca, ¿no? Que te salgas así de chin, híjole, que te lleve a la reflexión, pero que no te bajonee, pues. Sí, claro. Bueno, hay que, primero como advertir que, en el stand-up hay muchas corrientes, hay muchos estilos, ¿no? Yo vengo de un estilo que, como les decía, es el menos, yo creo que es de los menos famosos, que es el que se encarga del orden del discurso. Además, yo hice un método con base en ese método que aprendí, pero además con mis propios conocimientos y con la perspectiva feminista, o sea, con los conocimientos feministas, hice otro método como para pulirlo más, pero, no es como general que el stand-up trate de hecho hay escuelas y corrientes que son bastante, pues así como dices, ¿no? Como agresivas, o que se basan mucho en esto de, hay que sacar 500 risas por minuto y todas esas cosas, a costa de lo que sea, ¿no? Me parece interesante porque alguien me decía, ahora en una presentación de los grupos, alguien del público me decía que ella sentía sobre esto, ¿no? Que cuando iba a un show de stand-up, pues que había como un pacto del público porque ya ibas preparada para que te atacaran. Y yo le decía, pero es que eso entonces no es un pacto, más bien es una sumisión aceptada. Tú estás aceptando ya de entrada que vas a ir a un show de comediantes y que te van a atacar, pues no tienes por qué. O sea, creo que también debe de haber autonomía en los públicos, y creo que hoy más que nunca debe de haber mucha más exigencia en los contenidos, y estoy hablando de todo tipo de contenidos, ¿no? Hay internet, ahí te hablo. Entonces, no hay tal, ¿no? Creo que sí hay que cuestionar que cuando tú te sientes incómoda en algún lugar donde según te están haciendo reír, pues tienes todo el derecho de irte, mínimo, ¿no? Es decir, que desde lo que tú presentas, se garantiza el humor ético, ¿no? Desde la perspectiva feminista, cuáles son, por ejemplo, las temáticas que tú has abordado a través de estos shows que das, y también cuál te ha costado trabajo, por ejemplo, subir al escenario. ¿De los temas que se tratan? Sí. Pues a ver, eso también es muy interesante, porque cuando la gente oye estando feminista empieza, ay, ya van a hablar mal de los hombres. Bueno, a ver, los hombres no son el eje. Obviamente, a ver, si eres heterosexual, pues ya vives con esa desgracia. Y entonces, pues tienes que hablar habrá quien hable de sus divorcios, de lo que viven, de la gran injusticia económica, social, política que pasa en el sistema heterosexual de vida, ¿no? Pero la verdad es que las mujeres hablan de muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho cuando hablamos de la academia, ¿no? Porque la academia pues ha sido un lugar tan cerrado para las mujeres y tiene realmente poco que se abrió, aunque sean 100 años, son pocos. Uh-huh. Entonces, pues que hablen de cómo es estar ahí, ¿no? Cómo es postular conocimiento de mujeres en un espacio que en muchos siglos ha sido de hombres. Otro tema que me gusta mucho que se hable, pero también es difícil, es pues de las relaciones entre mujeres, ¿no? O sea, todo lo que implica la sororidad y la falta de ella. Y que es muy amplio, ¿no? No solo con amigas, sino con tu mamá, con tu prima, con tu hermana.
¿Qué más? Me gusta cuando se habla de la salud mental, que también se habla mucho, ¿no? De la vulnerabilidad de este sistema, ¿no? Que te hace quererte matar y nada más necesitas pagar tu préstamo, ¿no? Entonces, ese tipo de temas me gustan. Uno difícil, yo creo, de hablar. Yo creo que lo más difícil es como vulnerarse, o sea, como saber qué es lo que realmente piensas y cuando trabajas con opiniones, que al final de cuentas eso es el stand-up originalmente, por eso se llama stand-up, ¿no? Como ponte de pie, toma una postura. Creo que lo más difícil es como acercarse a decir lo que realmente quieres decir y no lo que crees que tienes que decir. Wow, que eso sonaría un poco complicado. ¿Se puede hablar, con todo esto que nos has comentado, de una corriente de stand-up feminista en México? ¿Solo está aquí en el país? ¿Cuántas mujeres pertenecen a este proyecto que tú formaste? Sí, pues sí hay una corriente, creo que aún es muy joven. Este proyecto fue pionero, o sea, fue el primero que hizo como tal un taller de stand-up feminista, y al menos en la Ciudad de México. Digo, y quien me diga lo contrario, la espero. La espero a la salida. Pues sí, yo fui la primera que así me postulé como estandopera feminista. O sea, con eso no estoy diciendo que no hubiera estandoperas feministas antes, pero yo hablaba de stand-up feminista y desde el primer momento me dije que era estandopera feminista. Y eso es toda una responsabilidad, porque lo primero que te dicen es, ay, ¿por qué te pones etiquetas? Bueno, no es una etiqueta, justamente es una postura política. No es que me la pusiera como decir, ay, soy estandopera verde, o sea, no, era una postura. Además, tiene mucho que ver con mi generación. Digo, yo soy empecé a hacer stand-up en el 2014. Tiene mucho que ver con mi generación, la generación de convocantes feministas, los grupos de activismo donde yo he estado y que hemos empujado esta última ola del feminismo. Entonces va muy pegado con todo eso, ¿no? Entonces, pues realmente este es un proyecto pionero. Y a partir de ahí se hizo una sinergia, he visto que han salido otras cosas en México, en México. Porque, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, creo que sobre todo en Argentina. De hecho, en Argentina creo que hay una historia un poco más antigua de estandoperas feministas y creo que están un poco, o sea, creo que hay como más variedad. Porque también, como en los mismos feminismos, pues hay muchos tipos de comedia feminista, no todas igual. Claro. Así es. Es decir que lo que significa para ti pasar de un objeto de burla a convertirte en un sujeto político, ¿no? A través de la risa. Totalmente, sí. Entonces, ahorita vamos a ir a nuestro primer corte musical y vamos a regresar con esta postura. Las vamos a dejar con una propuesta de Fuensanta, contrabajista, compositora y cantante mexicana, interpretar Ariles de Campanario. Tuyumbe te quemaneque, chuchumayambe. Mi ritmo cruje, ariles de bongos. La sangre me está llamando y el sotavento me está rozando por dentro. Turingue, alma de cedro, alabanza de son. Bamba de estero, resumba tu color. Y el eco lo llevo yo, va remozando en mi amanecer de troero. Ay, las campanas repican en Malibra, esta Mariana bailando el tilintilán, alma llanera
sientes tú. Torito Sacamandú, llévalo al puerto a mi Veracruz, ahí nos vemos. Tú y un be de que maneque chuchumayambe, mi ritmo cruje ariles de bongos. Tú y un be de que maneque chuchumayambe, mi ritmo cruje ariles de bongos. Ay, las campanas repican en Malibran. Esta Mariana bailando el tilintilán, alma llanera, postura de rumba y son como campanas, repican y repicando, va rezumbando en mi corazón. Así es mi color. Mocambo, yanga y mandinga me hablan con el tambor. Así es tu color, así. Con toda la rebeldía liberarás tu color. Tú y un vete que maneque, chuchu mayambe. Mi ritmo es este y si lo sientes tú. Torito Sacamandú, llévalo al puerto a mi Veracruz, ahí nos vemos. Escuchamos Ariles del Campanario, interpretada por Fuensanta, una canción de David Aro. Les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sexprovoz Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. También puedes escribirnos a través del WhatsApp 55 12 33 29 15. Estamos conversando con Itzel Arcos. Ella es escritora, activista feminista, actriz y comediante, además de fundadora del stand-up feminista MX. Y antes de ir a este corte musical, hablábamos de lo que significa pasar de ser objeto de la burla a convertirse en sujeto o sujeta política a través de la risa. Y nos comentabas lo que ha sido tu experiencia en este asunto del stand-up, Itzel, pero quisiéramos preguntarte qué tanta resistencia ha habido a este tipo de stand-up en públicos que pues están acostumbrados a esto que hemos dicho de un stand-up que es discriminador, que es violento, que es machista. ¿Cómo ha sido la experiencia de estas mujeres que forman parte de este proyecto? Pues ha habido de todo. Creo que ha pasado por muchas etapas, porque como les decía hace rato, pues es un proyecto que está muy pegado a la coyuntura del movimiento feminista en su contemporaneidad. Entonces, o sea, por ejemplo, yo lo pienso en mi propia carrera cuando yo, en primera, ¿no? Esto que les decía, cuando yo aprendí stand-up, aprendí con una maestra que se llama Blanca Salces y que es una de las pioneras del stand-up académico, digamos, en México. Y me acuerdo que todos sus grupos eran siempre 5 hombres, una mujer. Yo aprendí y todos eran hombres y yo era la única mujer. Y los primeros, antes de mi proyecto, y de hecho esa es una de las razones por la que hice el proyecto, pues yo me presentaba en elencos donde yo era la única mujer y además, siempre les digo, era ahí era feminista, hablando de feminismo en un bar de alitas. Entonces, pues yo me echaba ahí mis cotorreos y me acuerdo que esto, o sea, estamos hablando de 2014, 15, 16, 17... digamos que se estaba reverberando esta última ola, ¿no? Porque a la par yo estaba en el activismo, ¿no? Empezando como, pues estas marchas míticas que abrieron como esta ola.
Y recuerdo como que la banda oyente, ¿no? Pues veía el feminismo como algo curioso, así, ay, qué chido, que está locuaz. Pero no sentí particularmente un rechazo. O sea, pues el natural, así, machista, normal. Pero, por ejemplo, cuando el feminismo fue agarrando más fuerza, ¿no? Recordarán la marcha de la diamantina aquí en CDMX y que esto se replicó y se fue poniendo como más fuerte. Entonces el rechazo sí fue muy fuerte. O sea, sí, ahí sí sentí ya de plano una respuesta. Una respuesta. Luego vino la pandemia, que también yo digo que vino junto con la pandemia, pues otra pandemia de estupidez. Porque pues algo pasó, ¿no? Y regresamos a un mundo facho, a un mundo donde las ultraderechas están tomando los poderes. Y entonces hubo como un apagamiento. Eso es lo que yo siento. Y ahora, o sea, siento otra vez como, pues les digo, ¿no? El rechazo ahí machista normal, pero además siento como una pregunta. Y ahora hay otras cosas que hace 10 años, cuando yo comencé, bueno, más de 10 años, no había, ¿no? O sea, por ejemplo, esta gente de la machósfera, pues no sé ni cómo llamarle, ¿no? Este fenómeno del incelato que cada vez se extiende más. Entonces ahora sí veo como respuestas ya, o sea, bobas, pero ya frontales, o sea, ya en contra de, ya con ganas de apagar, o sea, ya, ahora sí veo una polarización muy tajante, pegando a la peligrosa. Para cuando estás en un show, o sea, que eso, generalmente uno pensaría que este tipo de violencia hacia este proyecto que es feminista vendría de hombres. Desafortunadamente también hay mujeres, ¿no? Sí, pues es un asunto también generacional, o sea, tristemente. Sí, creo que son las mujeres mayores con las que en los públicos he sentido como más rechazo. Pero también es un asunto como de dónde se mueven las ideas. O sea, de pronto estuve por ahí en un espacio, por ejemplo, ¿no? He trabajado con sindicatos. Y he trabajado mucho con academia, ¿no? Con maestras. O sea, yo veo, por ejemplo, y yo tengo amigas, o sea, esto no es una declaración discriminatoria. Mi amiga más grande tiene 70 años, o sea. Pero sí creo que hay lugares donde las ideas tardan mucho en moverse. Entonces, alguna vez fui con un sindicato donde había muchas mujeres y, bueno, traían unas caras. Aparte, como me he hecho unos chistes ahí en contra de Marta de Baile, espero que aquí no estén a favor. Pues no, bueno, allá creo que era su ídola y, bueno, y luego vas, ¿no? O sea, como otros espacios académicos de mujeres que también pueden tener ese rango de edades. Y se mueven distinto, pero es que las ideas no tardan tanto en cambiar, ¿no? O sea, también depende como de los rubros. Y es que tiene que ver justamente la narrativa. ¿Qué narrativas son las que se nos están presentando? O los intereses también. Sí, digo, también en los medios de comunicación y por supuesto también en lo que consumimos, que tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? Con estas plataformas que ya cobraron un auge súper importante, que pensamos que estamos viendo un contenido distinto, pero al final es lo mismo, ¿no? Estamos viendo el drama, ahora sí que como el estilo más querido de los mexicanos, pero justamente es cómo a través de este discurso que tú manejas, de esta narrativa, se puede cambiar también un poco la perspectiva o la visión que tenemos acerca de un tema, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo habíamos mencionado hace rato, también tienes una postura no solamente política, sino ética, que es lo que yo le estoy brindando al público que me está yendo a ver. O sea, no solamente pueden ser mujeres, porque creo que también te has enfrentado a público masculino. Entonces, justo tiene que ver también con esto que nos comentas de que ya hay una respuesta, sobre todo de la machósfera, el movimiento incel, que cada vez cobra más fuerza, que estoy totalmente de acuerdo contigo. No solamente es algo que vayas a ver en el escenario, sino en tu vida cotidiana, porque algo está pasando, algo se está moviendo en estos espacios y sobre todo en las plataformas. Yo quisiera saber, o quisiéramos que nos compartieras también, si ha costado trabajo que en estos espacios, en las plataformas, el stand-up feminista sea visible o se consuma. Las plataformas como redes sociales, sí, o incluso, no sé, las que ya conocen, porque no sé si
todavía exista, pero había un canal de comedia, por ejemplo. Ay, yo pensé que ibas a decir Hi-Fi. Entonces, ¿qué tan fácil es o si ha habido una respuesta o apertura hacia este stand-up feminista? Bueno, pues no movemos en redes. No, bueno, sí, o sea, en redes, es que hasta ahorita todavía no se ha iniciado como ese paso a lo, ¿cómo se llama? A lo virtual, como a hacer visual. En parte en parte porque es muy difícil todo, pero, o sea, me refiero a difícil de la grabación, la producción, el edit y todo eso. Eso por un lado. Y por otro lado, pues yo también he sido muy rancia, ¿no? Así de vayan a ver el espectáculo en vivo, vivan, ¿no? Fuera de las redes. Entonces, bueno. Sí, también también me creo que está chido, ¿no? O sea, que te tengas que esforzar, salir y oír algo y además nunca va a ser igual vivir un espectáculo en vivo que grabado. Yo entiendo que estamos en el mundo en el que estamos y hay ¿no? O sea, hay un proyecto para llevarlo esto a contenido, pero pues todavía no ha pasado ahí. Más bien el contenido que se ha hecho en las redes ha sido mucho pues como de manifiestos, de infografías. Sí se suben algunas cosas, pero no es así como material, no es que haya contenido donde yo he visto de hecho, o sea, yo como veo que se mueve el stand-up en México, es en un circulete, ¿no? Y hay unos bares ahí en el circuito Rococó, Roma Condesa, Coyoacán, donde todos se mueven iguales y todos quieren ir ahí. Yo, desde el principio, yo no le hablo a nadie. O sea, yo desde el principio dije, no, una no puede jugar el juego, una no puede quebrar el juego siguiendo las mismas reglas. Entonces, mi apuesta desde el principio ha sido moverlo en lugares distintos, ¿no? Entonces yo lo he llevado a universidades, a museos, a las calles. O sea, desde el principio mi curaduría ha sido sacarlo de ahí, ¿no? Sacarlo del bar rancio con viejos rancios, ¿no? Que hacen ahí su club de Toby y llevarlo a otros lugares. O sea, para mí eso es como abrir las grietas, como decir, tienes que hackear un poco el sistema. Y conservo un espacio, ¿no? Siempre tenemos un espacio base para mí y para mis alumnas, que va cambiando según los tiempos. Ahorita estamos en el Foro 37, que está en la Colonia Juárez, Londres 37. Es porque debe de haber una base, pero siempre, pues sí, trato como de eso, ¿no? Como de no seguir las reglas del juego, porque pues si no ya me hubiera llevado la chancla. Claro. Oye, y en este asunto de hackear el sistema, que además me parece un acierto total, no seguir estas reglas de la mercadotecnia ni el consumismo, obligarnos a asistir, a quienes les interese, por supuesto, a un show en vivo, que definitivamente es otra experiencia, ¿no? Pero que también este asunto de la pandemia nos encerró y a partir de ahí el consumo de redes sociales, el consumo de contenidos a través de nuestro teléfono celular, pues creció irremediablemente. Pero yo quisiera preguntarte y quisiera que nos dijeras al público, porque es muy común que a veces ante la resistencia que hay a este tipo de proyectos, primero es que tú desistas, ¿no? De que de pronto ante las críticas, que no es bien aceptado o que no tienes este circuito que te da la mercadotecnia y que entonces tengas pocos asistentes, tú de pronto digas, hasta aquí llegó, aunque tú estás capacitando a otras mujeres, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿En algún momento has dicho, tiremos la toalla porque no hay salvación para esta sociedad que mantiene el asunto de la violencia y el machismo y no está abierta a otras propuestas? Es que mi apuesta no es por los que no quieren, es por las que sí quieren. O sea, yo nunca me he preocupado tanto por eso, porque yo desde el principio, de verdad, mi postura es muy tajante, ¿no? Cuando yo no le hablo a nadie que no quiera hablarme, o sea, fin, no tengo por qué andar pidiendo ni perdón ni permiso de absolutamente nada. Y eso ha sido parte del proyecto.
Y también transmitirlo, o sea, decir, cuando yo empecé a dar los talleres, o sea, yo en general tengo una formación, yo podría dar los talleres de lo que quisiera, menos de matemáticas. Pero me acuerdo que había muchos viejos que decían, ¿y esta quién es? ¿No? Y en una entrevista que afortunadamente nunca salió, se quemó por la mala vibra que estaban echando. Pero un viejo me decía, ¿y tú quién eres? Y no sé quién, fulana debería estar. Y yo, cállate. Yo me doy a mí el permiso de dar los talleres cuando quiera, de hacer un formato cuando quiera, y no juego con sus reglas, punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esto, pues sí, ¿no? Si estuviera yo dependiendo de la gente que no me quiere, pues no llenaría los shows, pero dependo de la gente que quiere hacer comunidad conmigo, ¿no? Y que quiere que está en red, entonces, pues, los shows se llenan de la misma comunidad, ¿no? Claro. Que empieza, pues, con mis alumnas, yo, pero también tenemos muchas aliadas, ¿no? O sea, aliadas de la vida, de gente que piensa igual, no necesariamente de la stand-up, incluso ni siquiera de la escena, aunque ahí tengo unas aliadas, pero hay muchas aliadas de organizaciones, de colectivas, de políticas, psicólogas, o sea, el mundo es inmenso, el mundo no se acaba en los circulitos, nada más que como tenemos una cultura muy endogámica, es así como de que todos quieren pertenecer, no pertenezcan. Búsquense a otros. Hagan su mundo. O sea, ¿A cuántas mujeres te has capacitado o has tallereado en este asunto del stand-up? Ay, pues tan solo del stand-up yo creo que ahorita ya deben de ir unas 300, yo creo. Oye, Itzel, ¿y nos podrías invitar a irte a ver próximamente, Un pero palomazo. dándonos una probadita de lo que presentas en estos shows? Allá una no puede dar aquí, no pueden dar paso sin guarache. Nomás quería que fueran al show. Invítanos. Bueno, a ver, un palomazo. Bueno, yo soy Itzel Arcos y soy estandopera feminista. Obviamente, cuando salí del closet como feminista, recuerdo que me dijeron, bueno, mis amigas más cercanas de ese entonces me decían cosas como, ay, Itzel, ¿cómo crees? Mira, luego esas cosas pasan, ya te va a llegar alguien, tú no te desesperes. Y luego aparte me decían cosas así como de feminista y estandopera, seguro eres lesbiana. A mí, o sea, a mí no me ofende, porque pues más bien soy como pansexual, o sexual del pan. Entonces a mí me gustan los bolillos, los virotes, los dedos de novia, las conchas, a mí básicamente me gusta todo. Y malo que te quisieras coger a Naya, y eso quién sabe, porque ya ven que su esposa tuvo 3 hijos con él. Entonces, pues eso, oigan, vayan el viernes 21 de junio, quién sabe si... Bueno, el 21 de junio estoy con un espectáculo que se llama Me cansé de rogarte, es un monólogo pero mágico, cómico, musical, porque sí hay música en vivo, sobre el duelo, que se llama Me cansé de rogarte, y en julio, el 2 y el 7, están las presentaciones, graduaciones de las alumnas, en el show que se llama Una como sea, pero el feminismo. Y luego regresamos a agosto con Me cansé de rogarte. Entonces, en el mismo lugar, que es el Foro 37, en Londres 37, Colonia Juárez. Y en agosto va a estar todo agosto. Sí. Igual pueden seguir como todo, ¿no? En las plataformas de stand-up, en las plataformas de Facebook y de Instagram, que son Stand Up Feminista MX. Perfecto. Pues así nos vamos a nuestro segundo corte musical. Ahora las vamos a dejar escuchando a André Bejar, cantante y compositora argentina, interpretar Tu Fantasma. Tu fantasma baila conmigo en las noches, aquí te espero y como siempre te me vas. Es que tú eres mi sol, yo sin ti soy fría, mi corazón. No sé dónde ir para encontrar ese fuego. You're like the sun. Without you I grow colder, my love. I don't know where to go to find the fire. Tu fantasma baila conmigo en las noches, aquí te espero y como siempre te me vas. I dance with your ghost every evening through the night, but you're always gone when I open my eyes.
sentí por ti hasta que me duerma para estar contigo otra vez. I'm looking for love, to feel just a bit of what I did with us, until I lay my head down to be with you again. Tu fantasma baila conmigo en las noches, aquí te espero y como siempre te me vas. I dance with your ghost every evening through the night, but you're always gone when I open my eyes. Tu fantasma sana el alma que dejaste tan cansada, tan herida y sin compás. Me dijiste que tú ya no me querías y que lo nuestro nunca fue incondicional. Escuchábamos Tu Fantasma, interpretada por André Bejar, cantante y compositora argentina. Nosotras acá seguimos platicando con Itzel Arcos, escritora, activista feminista, actriz, comediante y fundadora de Stand Up Feminista MX. Itzel, pues antes de que concluyamos con este programa, quisiéramos saber ¿qué necesitamos para estos talleres? Ya nos hablaste que has capacitado a cerca de 300 mujeres en el stand-up feminista. ¿Cómo se le hace para poder entrar? ¿Necesitamos tener alguna capacidad extraordinaria? ¿Necesitamos ser más agradables que lo normal? ¿Qué es lo que requeriríamos para participar de tus talleres? ¿Dónde los das? ¿Y cuánto cuestan, por supuesto? Claro. Bueno, los talleres tienen dos modalidades, online y presencial. La presencial suele ser itinerante. Ahorita la estoy dando en mi casa. Y en general se dan en casas, o sea, de aliadas y así. Y pues se van rotando, ¿no? Ahorita digamos que en esta temporada que viene, hasta finales de este año, pues serán en mi casa. Y no les voy a dar la dirección hasta que se metan ahí. Hasta que paguen. Hasta que paguen. Y los online, pues son online. Cada taller dura 7 sesiones de 2 horas, suele ser sábados o domingos. Por lo regular los online son los sábados y los presenciales son los domingos. Y bueno, para inscribirse la única cosa es que sean mayores de edad, eso es importante, que sean mayores de edad y que les guste la escritura. Ojo ahí, ¿no? O sea, no es necesario como que sepan escribir maravillosamente, pero sí que les guste y les interese hacer un proceso de escritura, porque como decía fuera del aire, luego eso es lo que a veces se complica mucho, ¿no? De pronto como que podemos ser muy buenas para las ocurrencias, pero luego un poco el artificio del stand-up es que digas algo que se oye espontáneo cuando ya lo has escrito y lo trabajaste, lo filtraste, lo digeriste, y además puede que lo digas 1000 veces, pero lo vuelves a decir como si fuera la primera vez. Entonces, pues eso, ¿no? Que tengan ganas de escribir y que tengan ganas también de hacer un proceso personal, porque es otro tema. Al final de cuentas es un proceso vulnerable, ¿no? Porque trabajamos con opiniones que atraviesan nuestra persona y bueno, pues eso. Oye, Itzel, ¿y qué impacto tiene la comedia a través de la risa en la vida de las mujeres? Ahora que nos comentas que has capacitado, tallereado a más de 300 mujeres. ¿Qué has visto tú en la vida de estas chicas? Muchas cosas muy maravillosas, terribles y extraordinarias, o sea, de todo, ¿no? Lo primero que me parece súper importante y que es un efecto que veo constantemente es como el poder, la magia de ver tu pensamiento, tu palabra puesto en la mesa. O sea, mostrar quién eres pensando. En general creo que a las mujeres les cuesta mucho trabajo el espacio público
por la historia que tenemos, ¿no? Del espacio público, vuelvo a decir, no tiene mucho tiempo ni que vamos a las universidades, ni que trabajamos fuera. O sea, realmente no. Vuelvo a decir, 100 años no son muchos, ni 50 ni 60, o sea, para una vida de milenios, ¿no? Entonces, creo que el poder de ver sus palabras, ¿no? De confrontarlas, eso a mí me gusta mucho de los shows públicos, porque pues sacas tu palabra y está ahí ahí la estás mostrando hacia todos, y me gusta que se vea y que ellas mismas vean el poder de sus opiniones, ¿no? Y la importancia de decir que quién eres, ¿no? De pronto creo que muchas mujeres viven como escondiéndose. No solo las mujeres, en general el sistema es muy opresivo, ¿no? Entonces, pues realmente cuántas veces dices cosas que pienses, ¿no? Como que todo el mundo se cuida mucho, ¿no? Que les cuesta trabajo decir lo que sea. Y no sabes cuánto poder hay cuando te vulneras de ese modo. Entonces, pues para mí eso ha sido maravilloso. Como hay muchas mujeres que se dan cuenta y es catártico, o sea, catártico, y les muestra un lugar de ellas mismas que es nuevo, ¿no? Independientemente de que se dediquen a hacer stand-up o no. Vuelvo a decir que sean graciosas o no, lo más importante es que se paran y lo dicen. Que eso me parece una parte muy importante, porque efectivamente muchas mujeres no estamos acostumbradas a expresar nuestras opiniones, a levantar la voz, a decir esto me gusta, esto no me gusta. Y por lo que has compartido, creo que un taller de stand-up, en este caso que tú des este taller, permitirá a las mujeres, independientemente de si decides hacer o no hacer el stand-up, pararte en un escenario, poder sacar justamente todo esto que nos guardamos durante mucho tiempo. En estos talleres que tú has dado, ¿cuántas mujeres dirías que son las que están ahorita, que se suben a un escenario para hacer stand-up, en comparación con las que has capacitado? ¿Cuántas o todas? ¿Cómo? O sea, ¿cuántas las que se suben al escenario? Ajá. O sea, sí, terminan pues, haciendo digamos stand-up. que o sea, les comentaba, ¿no? Unas 300 que vayan en estos años, pues yo creo que unas 250. Bastantes. Sí. Ajá. ¿Y siguen casi en la todas. Ciudad de México o en...? Sí, pues sí, o sea, cuando concentra es presencial, pues obviamente la sede es la Ciudad de México. Precisamente con la pandemia se abrieron los online, entonces ahora se ha extendido, y claro que hay alumnas de diferentes estados. Muy interesante, porque la verdad de donde más hay es del norte. Del norte y un poco como de los alrededores, ¿no? Ajá. Y menos del sur, no sé por qué, pero pues ahí Como está. que el norte siempre ha sido como donde Yo creo que es por la cultura, es que siento que como están ahí lindando con Estados Unidos y demás, pues... Uh-huh. Okay. Y es un tallereo, capacitación constante, contigo Sí. también. Ok, Perfecto. bueno, pues justo una catarsis colectiva y comunidad hecha por mujeres, justamente para compartir estas experiencias o que identifiquen experiencias en común. Queremos agradecerte, Itzel, por estar aquí con nosotras en este espacio. Recordarles que Itzel Arcos, danos tus redes sociales, por favor, que no te preguntamos cómo te podemos seguir y saber cómo van a ser tus presentaciones, en dónde, fechas. Sí, claro. Pues ya les mencionaba antes, pero les vuelvo a decir que es Facebook e Instagram como Stand Up Feminista MX. Por ahí pueden seguir todos los chismes. Itzel Arcos, escritora, activista feminista, actriz, comediante y fundadora de Stand Up Feminista MX y Guanitumayo Producciones. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes. Y ahora nos vamos a nuestra última sección, Mujeres en la Historia, a cargo de Michelle Solano, en esta ocasión dedicada a la compositora y cantante peruana Chabuca Granda. Mujeres en la Historia. Voces de ayer y hoy que desafían al tiempo. Cuando se habla de la música peruana, hay un nombre que aparece una y otra vez, no solo por las canciones que escribió, sino por la forma en que transformó la cultura de su país en poesía. Ese nombre es Chabuca Granda. Nacida en 1920, como María Isabel Granda Larco, en una familia acomodada de ascendencia española, pasó buena parte de su infancia entre distintos paisajes del Perú.
Aquellas experiencias marcarían profundamente su sensibilidad artística y su manera de observar el mundo. En una época en la que la composición musical estaba dominada por hombres, Chabuca se abrió camino como autora e intérprete. Lo hizo desde un lugar poco habitual. No buscaba únicamente entretener, sino contar historias. Sus canciones hablaban de calles, personajes populares, amores, ausencias y memorias colectivas. Convertía escenas cotidianas en retratos capaces de permanecer durante generaciones. Su obra más conocida, La Flor de la Canela, trascendió fronteras y terminó por convertirse en uno de los símbolos culturales más reconocibles del Perú. Sin embargo, reducir su legado a una sola canción sería injusto. A lo largo de su carrera compuso decenas de obras que exploraron distintos ritmos y tradiciones latinoamericanas, siempre con una mirada profundamente poética, como Cardo o Ceniza, o la también famosa Fina Estampa. Con el paso de los años, Chabuca también rompió con las expectativas sociales de su tiempo. Se divorció cuando hacerlo todavía significaba enfrentar el juicio público, defendió su independencia creativa y fue evolucionando musicalmente incluso cuando eso implicaba alejarse de las fórmulas que le habían dado éxito. Su mirada se volvió cada vez más amplia y apoyó expresiones culturales afroperuanas cuando aún no recibían el reconocimiento que merecían. Colaboró con músicos de distintas generaciones y ayudó a visibilizar una parte fundamental de la identidad peruana que durante mucho tiempo había sido marginada. Más que una compositora, Chabuca Granda fue una narradora de América Latina. Sus canciones hablan de un continente mestizo, diverso y profundamente humano. Chabuca murió en 1983, pero su voz sigue presente en quienes encuentran belleza en las historias sencillas. Agradecemos a Michelle Solano por esta cápsula Mujeres en la Historia, hoy con, pues hablando de Chabuca Granda, esta cantautora, folclorista, productora discográfica, también guionista de cine y dramaturga peruana. Muchísimas gracias. A lo largo de esta sección, como ustedes bien saben, pues vamos a estar hablando de mujeres que han tenido pues un lugar en la historia, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Así es, Ángeles, queremos agradecer su escucha a esta charla entre mujeres. Recuerden que si no alcanzaron a escuchar todo el programa completo y pueden buscarlo a través de nuestras plataformas. Estamos en Facebook como @sexprovozoficial y también ahí les compartimos los enlaces a que descarguen el podcast, ya sea en iVoox, en el micrositios de Radio Educación o en Spotify. Así es, Edith. Y bueno, pues hemos llegado ahora sí al final de esta charla. Queremos agradecerles su escucha entre mujeres. Recuerda que tenemos una cita el martes a las 22 horas por el 1060 de AM. También el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes, Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxofón. Participamos Fortino Longines, Michelle Solano, Fernando Zenón, René Rosales y Frida Altamirano. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.